Bendiciones para todos. El día de hoy vamos a concluir el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los capítulos 27 y 28, que son los últimos de este libro. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 27. Jesús ante Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: a nosotros, ¿qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Pilato interroga a Jesús. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle.
Crucifixión y muerte de Jesús. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Y al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Ese se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: Después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: Una guardia tenéis, id aseguradla como vosotros sabéis.
Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Mateo capítulo 28. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto, y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. El informe de la guardia. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: Decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones por parte de nuestra hermana Laura González de Chávez. Mateo capítulo 27 al 28. Hoy concluye el Evangelio de Mateo y vemos cómo Cristo cumplió las profecías que sobre él se habían anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús fue entregado, fue acusado, golpeado, escupido, burlado, condenado, crucificado, resucitó al tercer día. Algunos conceptos que quiero resaltar de la lectura de hoy. Remordimiento o arrepentimiento. Judas fue quien entregó a Jesús, pero cuando vio que lo condenaron, sintió remordimiento. El remordimiento es una sensación de pesar cuando la conciencia nos acusa de no haber actuado correctamente. Implica dolor al ver las consecuencias de nuestros actos. Judas sintió remordimiento por su traición al ver lo que esto ocasionó. Por otro lado, el arrepentimiento es un dolor profundo por haber pecado, transgredido la ley de Dios, independientemente de la gravedad de las consecuencias. Esta persona está dispuesta a sufrir las consecuencias que sean necesarias con tal de alejarse del pecado y resarcir el daño cometido. Va acompañado de un gran giro en la vida.
Cuando hemos entendido el Evangelio de la gracia y el perdón de Dios y nos arrepentimos, nuestra culpa se levanta y disfrutamos de una correcta comunión con Dios. Judas sintió remordimiento que lo llevó al suicidio. Sintió una pesada carga de culpa. Él no entendió la gracia y el perdón de Dios que obtenemos cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. El llamado a sufrir injustamente. Jesús es nuestro Salvador y Redentor, pero también es un modelo a seguir de humildad y sumisión ante la soberana voluntad de Dios. Él no se defendió, no abrió su boca, Él no evitó ni salió huyendo de la cruz, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Isaías 53:10. Muchas veces le huimos al sufrimiento. Nos cuesta tomar la copa que Dios tiene para nosotros y olvidamos que Dios usa el sufrimiento muchas veces para purificarnos. O quizás queremos los beneficios que el éxito y la gloria nos proporcionan, pero se nos olvida que muy frecuentemente el camino hacia esto está pavimentado de sufrimiento. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 del 5 al 11. Dios exalta al que se humilla. Nunca sigas la multitud, persigue la verdad. Los sacerdotes y ancianos persuadieron a las multitudes para condenar a Jesús. Es increíble el poder de la influencia que puede tener una multitud sobre nosotros, sobre nosotras, cuando no estamos ancladas en nuestras convicciones. Hay personas, incluyendo líderes religiosos, con una gran capacidad de influenciar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Propongámonos seguir la verdad y no la opinión popular. Guardémonos de la envidia. Pilato sabía que los judíos habían entregado a Jesús por envidia. Capítulo 27, versículo 18. La envidia es una expresión de celos por el bienestar, las bendiciones o logros de otras personas, al punto de desear hacerles daño o de hacer cualquier cosa para lograr lo que se envidia. Somos propensos a caer en este pecado. ¿Has visto manifestaciones de este pecado en tu propia vida? ¿Qué puedes hacer para erradicar este sentimiento de tu vida? No seamos incrédulas de la obra de Dios, aunque no la entendamos. Los sacerdotes, ancianos y escribas se burlaban de Jesús y le expresaban de manera sarcástica que si era Dios, que se salvara a sí mismo. A otros salvó, a él mismo no puede salvarse. ¿Cuántas veces en nuestra dureza e incredulidad dudamos de la obra del Espíritu Santo porque no se manifiesta como nosotros entendemos? Líbrenos, Dios, de pecar de incredulidad y dudar del poder de Dios. De igual forma, ¿cuántas veces dudamos del poder de Dios en alguna situación de nuestra propia vida cuando Satanás nos susurra al oído: ¿dónde está tu Dios? Creamos a Dios y aferrémonos a sus promesas.
Confiemos a Dios el cuidado de nuestros hijos. Al leer acerca de la muerte de Jesús, pienso en su madre siendo testigo de todo esto. ¿Habría entendido ella lo que estaba aconteciendo? ¿Cómo se habría sentido de ver a su hijo crucificado injustamente? Me vienen a la mente las palabras de Simeón en el templo. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 al 35. ¿Estamos listas como madres para entregar a nuestros hijos a Dios, para que Él los use para avanzar los propósitos de su reino, aunque eso implique entregar sus vidas? La tumba está vacía. Jesús venció el mundo. Juan 16, 33. Jesús venció la carne. Romanos 6, del 1 al 7. Jesús venció a Satanás. Juan 12, 31. Jesús venció la muerte. Primera de Corintios 15, 50 al 58. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19. Gloria a Dios, porque si Él vive, nosotros también viviremos. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Romanos 6, 8. Si estamos en Cristo, no debemos temer a nuestros enemigos, ni dudar acerca de dónde pasaremos la eternidad. Una encomienda y una gran promesa. Este evangelio nos deja con una encomienda y unas palabras de aliento. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Vayan. El llamado es a ir, a movernos de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, para llevar las buenas nuevas. ¿A dónde? A todas las naciones. Este mundo le pertenece a Dios y su majestad ha de llegar a toda lengua y nación. ¿Para qué? Para ser discípulos. La encomienda no solo es compartir el mensaje, sino discipular a los que han de creer este mensaje, enseñarles a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado, a andar en sus caminos y vivir en santidad. ¿En qué poder, con qué fuerzas y con qué autoridad lo haremos? En su poder y bajo su autoridad. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús nos invita a confiar en su sabiduría y en su poder para llevar a cabo esta gran comisión de formar discípulos, y promete acompañarnos. El reino de Dios está en continua expansión y juntos con otros creyentes en todo el mundo, constituimos un ejército bajo el comando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos oportunidades maravillosas que debemos aprovechar para mostrar el amor de Cristo y predicar el Evangelio. Como padres o madres, a nuestros hijos. Como hermanos o hermanas, maduros o maduras en la fe, discipulando a los más jóvenes. Amando a nuestros vecinos y a aquellos en nuestro círculo de influencia. Abriendo las puertas de nuestro hogar para mostrar hospitalidad y testificando ante aquellos que Dios pone en nuestro camino. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliate con Dios. 2 Corintios 5, 20. Amén. Con esto hemos concluido la lectura del Evangelio según San Mateo. Concluimos con la lectura de los capítulos 27 y 28. Esperando haya sido de bendición para sus vidas. Les deseo un lindo día. Que el Señor les bendiga.
Amén.